Bueno, gente, un nuevo video aquí, para que sepan. Y el día de hoy pueden ver, hora, ¿ah? 25 día. Y este video es sobre el asunto, va a ser algo más o menos corto, sobre una vecina que me sigue en YouTube. Claramente no me ha puesto ningún comentario ni nada de nada. Pero sí me sigue y me da algunos consejos sobre historias que pasan aquí. Ahora, varias partes del mundo hay historias, mitos y leyendas, etcétera, pero hay unas cosas aquí en el Valle de Aconcagua. No confundan el monte con el valle, son cosas totalmente diferentes. Pero le voy a leer una cosa que para que sepan lo que es, en primer lugar, el Valle de la Aconcagua, ¿ok? Dicen, el Valle de la Aconcagua queda en la quinta región, queda en la región de Valparaíso, obviamente. El valle es sumamente grande, pero es dividido por diferentes partes, que queda automáticamente en la quinta región, país Chile, y se divide en Los Andes, San Felipe, Rinconada, Putaendo, Yayay, etc. Y las ciudades principales son Los Andes y San Felipe. ¿Ok? Ahora, en las historias que se cuentan aquí, en el Valle de la Concagua, solamente de mi sector, que soy andino, obviamente de los Andes, ella me dijo, anda a la biblioteca. Y yo, ¿para qué ir a la biblioteca? Porque en la descripción del asunto del canal en YouTube que tengo, dice en la descripción de todo un poco. Me dijo, cuenta historias, leyendas sobre tu sector de los Andes, del Valle de la Concagua. Y fui a la biblioteca. Claramente, la gente obviamente buena onda, todo en silencio, claramente también. Habían varios estudiantes haciendo sus tareas. Cuando tengo que decir, gente, fui tan tonto sobre que me contaron algunas leyendas y me dieron algunos títulos, pero yo los tomo de manera automáticamente neutral, ¿ok? Sin confirmar ni desmentir, ¿ok? De manera neutral. Y el asunto de los títulos de estas historias, que también le pregunté sobre las historias a modo de creepypasta, las historias creepy en el Valle de la Concagua, eh, hay, hay 6 historias. Investigué el asunto de los libros y de la época y los títulos que también se toman una especie como de rumor a la misma vez, es sobre el asunto de la historia de la Laguna Inca. La Laguna Inca queda en el asunto cerca del Hotel Portillo, que es el hotel de color amarillo que han podido ver en los videos, donde mostré el asunto del Hotel Portillo cuando estuve esquiando. ¿Ok? La Laguna Inca se encuentra ahí. Y es por una historia de amor, pero a la vez de tragedia. También, la otra historia es sobre un tesoro que está aquí escondido en los Andes. Son por un asunto por el Imperio Inca en el Valle de la Aconcagua, o sea, aquí en los Andes, pero el Valle de la Aconcagua como es dividido de los Andes, San Felipe, Putaendo, Yayay, etc. Y los Andes, este lugar es un sector agrícola. Yo estudié en un colegio agrícola, para que sepan,
Y siempre hay una especie como de algunas pruebas que uno tiene que pasar para darte la bienvenida al colegio. Por eso es para otra cosa. Pero el asunto de las historias que investigué son ciertas. La historia número uno es la laguna Inca y la historia número dos, el tesoro escondido en el valle de la Concagua. Ahora, en el asunto del tesoro del Valle de la Concagua, o entre paréntesis o entre comillas, se puede decir el tesoro oculto en el Valle de la Concagua, eh, dice que queda cerca, en esta historia, cerca del río Aconcagua, pero cada uno tiene su opinión de los títulos que les mencioné. Tanto también que hay una historia sobre, a pesar del tesoro, se llama El Indio Mendigo. El Indio Mendigo. Esa es una historia, pero yo también la tomo de manera automáticamente neutral, pero una especie también como de rumores sin confirmar, pero también incluyendo a la vez la palabra de mito, de mito. Y el asunto de las historias que yo les mencioné, la tipa ahí, buena onda, me dijo automáticamente que hay ciertas historias que se conectan entre ellas. ¿Por qué se conectan entre ellas? Por lo oculto, por lo misterioso que es el Valle de la Concagua y la división. Y la división en el sentido de que en los videos se puede ver el monte Aconcagua desde los Andes, desde el cementerio Valle de Auco, y de la otra parte de San Felipe, en ciertos cerros por ahí también se puede ver el monte Aconcagua. Entonces, si se preguntan por el nombre, por qué se llama el Valle de la Aconcagua, aún sigue siendo un misterio. Le pregunté a la IA por qué tienen ese nombre, tanto como en el monte, que el monte Aconcagua le pertenece a los argentinos, que queda en Mendoza, y el Valle de la Aconcagua queda aquí en Chile. Pero ¿por qué tienen el mismo nombre? Argentina, ¿por qué se quedó con el monte, pero Chile se quedó con el valle? Tanto de que Chile y Argentina compartimos la misma cordillera, obviamente, pero la división entre ambos países son por las cumbres más altas. Entonces, aquí donde está el Hotel Portillo, que les dejo una imagen, ese es el asunto de la Laguna Inca. Y la otra historia de la del tesoro oculto en el Valle de la Concagua, o el tesoro en el Valle de la Concagua, se conecta junto con esa. Y ella me contó una historia más o menos corta, y que también le pregunté de que si es algo un poco con misterio o algo que tiene un poco como de terror entre medio, algo creepy, por eso historias creepy. Y me dice de que sí. Y me mencionó el asunto de la historia, del título del, del indio mendigo, del indio mendigo, que supuestamente este personaje, el indio mendigo, es parte de los incas. Este indio mendigo supuestamente aparece en las carreteras, tanto como en los restaurantes, que queda justo en el paso internacional, que es más conocido el paso Los Libertadores, donde uno tiene que subir la carretera Los Caracoles. Y ahí donde uno tiene que cruzar después el monte Aconcagua y pasar a la ciudad o a la provincia de Mendoza. Pero
tiene que subir, tiene como unas veintitantas o treinta y tantas curvas hasta llegar hasta el túnel Cristo Redentor. Desde ahí la cosa cambia automáticamente. Y según el asunto de que la pude escribir un poco, que según la historia de este indio mendigo, dice de que hay ciertos pasos ocultos en los cerros y en la cordillera, que por causa de los movimientos sísmicos, telúricos, hay partes de la montaña, de la cordillera, que la compartimos, que es compartida, que hay partes que se levantan y otras que se hunden y y se abre y los caminos automáticamente por las causas de la elevación o el hundimiento, los caminos automáticamente se terminan cerrando entre sí. Y esos caminos están automáticamente ocultos y están en cuevas. Y en ambos países, como Chile y Argentina, los pasos han quedado cerrados por los movimientos sísmicos. Y aquí donde entra el asunto de la historia del tesoro, que se inicia primero con la laguna Inca y después se inicia con la historia del tesoro oculto. Y se menciona también el río Aconcagua. Todas estas historias, analizándolas un poco más y haciendo una investigación, tengo una cantidad de papel de gente, tomé un cuaderno, quise hacer una especie de fotocopia, pero no me dejaron imprimir. Pero de verdad, es decir, que fui tonto. ¿Por qué no saqué la cuestión del celular para grabar el asunto de un relato corto y que esta tipa que fue tan buena onda me la contó? Y que hay ciertas historias entre creepy, como el indio mendigo en el Valle de la Concagua, que es parte de los incas y por el asunto con la historia del tesoro en el valle, no quiere que se encuentren porque después de la conquista española, al llegar aquí a Chile, en Perú y en varias partes más de Sudamérica, ¿qué querían? Las riquezas, las riquezas. Y la historia de la Laguna Inca se tratan de dos personajes X que no los voy a mencionar, pero si quieren que les cuente la historia, comenten ustedes, porque estos personajes son reales y aparecen en el libro. O sea, yo quedé obviamente en shock cuando supe, ¿será verdad? ¿Será mentira? No les quise preguntar a la IA, pero la tipa que se encontraba ahí, que ya tenía como, de mi punto de vista, se veía ya bien vieja, ya años, no sé cuántos años tendría, como unos ochenta y tantos, digamos, entre setenta y tantos y ochenta y tantos, por ahí, entre medio de esas edades, de esta señora, de esta tipa buena onda de verdad, y que automáticamente me mencionó, me hizo una narración de estas historias misteriosas y también algunas relacionadas de las historias creepypasta que... No, las historias creepy nomás, las historias creepy como están en varios países. Así que si quieren que les cuente una, o podría ser automáticamente una mezcla entre todas y unirlas para que sepan claramente lo que sucedió desde la Laguna Inca, eh, juntarla con la de El Tesoro en el Valle de la Concagua o El Tesoro Oculto en el Valle de la Concagua, tanto como con la historia del indio mendigo, y juntarla con
automáticamente con una más que voy a investigar un poco más, iré nuevamente a la biblioteca. Si está esta señora nuevamente, voy a grabar claramente en secreto para que puedan ustedes escuchar solamente. Así que si quieren que les cuente una de estas historias, tanto como una historia creepy, que es la del indio mendigo, fácilmente se la cuento, pero sí tendré que ocupar una voz eh, electrónica, porque yo para narrar cuentos, historias, yo no sirvo, no tengo una voz automáticamente, digamos, específicamente buena para contar historias creepy. Pero tendría que sí o sí buscar una app o buscar una voz electrónica y ocuparla automáticamente narrando la historia con palabras, pero solamente van a poder solamente escuchar. Ahora, terminando con este video, si quieren que les cuente la historia de estos personajes que realmente son ciertos, de la Laguna Inca, la del Tesoro y la del Indio Mendigo, y de otra más que se conectan entre sí, que voy a ir por separado, o quieren que narre, que les cuente la historia automáticamente por completa, que la junte entera. Así que comenten el sí o el no y hasta la próxima, gente. Hasta la próxima. Si les gustó el video, denle like, compartan para llegar así a más gente. Y ahora nuevamente yo les repito, esto yo lo tomo de manera neutral, ¿ok? De manera neutral. No estoy obligado a automáticamente a hacerles creer todo lo que les dije, pero los personajes son ciertos, son reales, de verdad. Yo pensé que era mentira, pero son reales estos personajes, es verdad. Ahora, terminando ahora, sí, hasta la próxima. Ya son aquí en Los Andes, Chile, ya ha pasado minutos, ahorita, así que hasta la próxima, gente. Bye. Nuevamente les digo, compartan, comenten para saber si quieren escuchar estas historias. Así que, bye.